Gracias a Dios le damos una vez más en esta mañana por habernos permitido esta grandiosa oportunidad de seguirle alabando en espíritu y en verdad, y asimismo aquellos que nos siguen visitando vía Facebook Live también les deseamos bienestar y que la gracia de Dios también les acompañe hoy en este día y seguir así mismo adorando a nuestro Padre Celestial, escudriñando en la palabra de Dios. Vamos a continuar, hermanos y amigos, hoy en este abril 3, domingo 3 de abril ya, estamos en un nuevo mes, se ha pasado el tiempo rápido, nos acordábamos del primero de este año, ¿verdad? Ya pasó, ya llovió como dicen por ahí, se sigue pasando el tiempo, hermanos y amigos, esperando seguirlo aprovechando de esta buena manera. Y vamos a continuar, hermanos, en esta mañana hablando de este tema, crecer en la gracia y en el conocimiento, grow in the grace and knowledge. Y está basado, hermanos, en el libro de Segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 18, 2 Peter chapter 3, verses 1 through 18. Y vamos a ver unos versículos cada quien, hermanos, leer del 1 al 18 de 2 de Pedro 3 en español. Ahí empezaremos, hermanos. El versículo clave es el 18, y verses 18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a leer unos versículos, hermanos, como les dije, unos versículos cada quien, 3 o 4 versículos del 1 al 18 de 2 de Pedro 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos con la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el día del juicio y de la perdición de los hombres
Aquí entendemos entonces el contexto del versículo 18. Todos estos versículos que ustedes acaban de leer nos dan este contexto de por qué tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento. ¿Pero de quién, hermanos? Dice ahí, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto en el versículo 2 también menciona, si ustedes me regresan al versículo 2, y dice ahí de ese mandamiento, ¿de quién otra vez? Del Señor y Salvador. Sabemos que es Jesucristo. Dado, dice, por vuestros apóstoles. El mandamiento es ¿de quién? Del Señor y Salvador Jesucristo, dado por quién, dice ahí, por vuestros apóstoles. Ahí nos da a entender, hermanos, entonces esta necesidad, esta urgencia, siendo que viene la segunda venida de Cristo, siendo que viene también la destrucción de este mundo y todas las cosas que en él hay. Vemos los videos, hermanos, de esta guerra en las noticias, allá en Ucrania, la devastación, ciudades que parecen ya ghost towns, ¿verdad? Ciudades de hermanos de espanto, realmente no queda nada, puras cenizas, bombardeadas. Triste la situación cuando se ven estas imágenes, gentes todavía atrapadas en los escombros, en fin, etcétera, etcétera. Eso, hermanos, sin embargo, no es nada en comparación a este día que viene. Y nos da tristeza, nos da sentimiento, y seguimos orando por aquellas personas, por aquellos hermanos en Cristo primeramente que están allá en Ucrania y en Rusia también, padeciendo todo esto. Pero viene algo todavía, hermanos, más terrible, una devastación todavía más terrible, que algunos la tienen, dice ahí, ¿por qué? Por tardanza. En los postreros días, dice, vendrán burladores, versículo 3, verse 3, andando según sus propias concupiscencias. Concupiscencias son deseos, los deseos de la carne, their own lusts. Dice, va a haber muchos, y va a seguir habiendo, hermanos, hasta que no venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Diciendo qué? Diciendo, burlándose. Pues ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pues no, que viene. Y ya casi son 2000 años que se escribió esta carta del apóstol Pedro. Y estamos muy cerquita de los 2000 años en la historia de la humanidad desde que se escribe esta carta. Y siguen las personas burlándose quizás de ti y de mí. Allá van a empezar luego con lo del fin del mundo. Nada más viene una guerra y ya todos van a empezar luego con lo del fin del mundo y que Cristo viene, etcétera. Se sigue burlando la gente en vez de arrodillarse ante el Señor de señores y Salvador Jesucristo. Burlándose. Sigue todavía, hermanos, la gente. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres se durmieron, el versículo 4, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No ha cambiado nada en este mundo, básicamente, según ellos. Sigue igual la situación, y es por eso que tenemos que crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy en nuestros días hay gente que se denominan progresivos, progressives. La gente progresiva, o sea, la gente que demanda cambios según ellos. La gente que no está de acuerdo con lo establecido por Dios. Nos llaman anticuados quizás. Y ellos progresivos. Hay que cambiar lo que se enseña, la manera de ver las cosas. Y siguen usando, hermanos, todos los medios de comunicación para hacerlo muy fácil, muy rápidamente. Prendes la televisión, ahí está, prendes el internet, ahí está, prendes tu telefonito, ya sea de reloj o de lo que sea, y ahí está, información al instante. Y el mundo te quiere cambiar la mente, te quiere cambiar tu manera de pensar como cristiano. Y a nuestros hijos no se diga, están siendo bombardeados de todas partes.
Se llaman progresistas. Y están trabajando duro, hermanos, para destruir nuestra fe en Dios y en su palabra. Quieren deconstruir, no construir, lo opuesto a construir es deconstruir, ¿verdad?, los fundamentos de nuestra fe y nuestra moralidad. Ya no se habla de moralidad, de morales. ¿Quién ha oído, hermanos, que alguien está hablando de morales o de moralidad hoy en nuestros días? Ya no se habla, eso es anticuado. Hay que verlo de la manera progresista, con diferentes nombres. Ya no eres nada más hombre y mujer. Ahora hay quién sabe cuántas siglas, hermanos. Yo ni siquiera sé qué significan todas esas siglas. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Y a cada rato, hermanos, se añade otra. Al rato va a haber otra sigla, otra contracción, ¿no?, otra letra. ¿Qué significa esa letra en esta palabrita? Pues quién sabe. ¿Eres hombre o eres mujer? No, soy esto ahora. Pero tienes que ser hombre o mujer como quiera. No puedes borrar lo que Dios ha creado. Te llames lo que te llames o te conozcas como te quieras conocer, tienes que ser hombre o mujer. Es imposible no ser uno o lo otro. Por más que el hombre quiera borrar la intención original de Dios, tienes que ser uno u otro. Es imposible borrar la identidad que Dios te dio. Por más que te hagas en tu cuerpo, por más que tú pienses ser esto o lo otro, Dios dice, o eres hombre o eres mujer. ¿Qué te consideras? Es imposible borrar. Pero el hombre quiere meterte en tu cabeza. Los progresistas, que sí puedes borrar lo que Dios ya definió, ya nos ha dado. Y es por eso que hay que, imperativo, crecer en la gracia y en el conocimiento. Cuando entiendes y te sometes a la gracia de Dios, entiendes todo esto. Cuando te aferras a lo que el mundo te está poniendo y bombardeando en tu cabeza, pierdes la gracia de Dios y el conocimiento de Dios. Y te olvidas de lo que dice el apóstol Pedro. Por eso lo leíamos, todo el capítulo 3 de Pedro. Quieren borrar los fundamentos que nos ha dado Dios, basados en nuestra fe y nuestra moralidad, morales. No están, hermanos, ellos dispuestos a reconocer la autoridad bíblica y están acechando a la mente de la juventud y también de los adultos que son débiles en la fe, que te ponen a dudar, te ponen a pensar, oye, ¿será esto? ¿Estaré yo mal en pensar así en lo que dice Dios? A lo mejor estoy mal yo, porque la mayoría del mundo piensa así. Son maestros de confusión, una confusión, hermanos, que nos lleva a vidas quebrantadas, que un tiempo solamente duran y luego buscan otra alternativa. Ya no hay fidelidad en el matrimonio, ya no existe. Y vienen las vidas quebrantadas. Viene la persona a vivir sola, criando hijos, solo o sola, porque no funcionó esta relación. Se olvidan de lo que dicen las Escrituras, la rechazan y, hermanos, empiezan a adoptar la psicología de este mundo, la sociología de este mundo, la cultura de, pues todos somos diferentes y tienes que aceptar lo que soy yo, no me juzgues. Y la historia, claro. La historia no cuenta. Y hablando de la historia, pues tenemos que ir al principio, cuando Dios crea al ser humano. Lo rechaza. Como que la historia no cuenta, lo que ya pasó no cuenta. Olvídate de lo que ya pasó. Ahorita estamos en el movimiento progresivo y esto es lo que está siendo aceptado. O entra en este barco, o si no, húndete.
en tu ideología. Al rato ustedes van a ser la minoría, ¿no? Ya lo somos. Siempre, right? El que trata de agradar a Dios siempre es la minoría. Siempre lo ha sido a través de la historia. Siempre. Siempre habla la palabra de Dios también del remanente. ¿Se acuerdan con Israel? Un remanente. Right? Pocos. Siempre. Entonces no te mortifiques, hermano, hermana, si eres la minoría. Honra y gloria a Dios. No tienen, hermanos, la intención estos progresistas o progresivos de llevar a la gente a Dios, a las Escrituras, pero también, hermanos, cada intención de construir la fe en Dios. Y esto también ocurre aún dentro de las iglesias de Cristo. Ya se está viendo. Ya se está viendo. Se está infiltrando la doctrina del progresivismo. Hay que actualizarnos, por eso ustedes miren, las bancas están todas vacías, porque ya son muy anticuados. Hay que mover las cosas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que cambiarle ¿verdad?, la manera de alabar a Dios, etcétera, etcétera. Y la lista sigue, hermanos. Ellos promueven también, hermanos, quieren deconstruir la fe en nuestro Dios y la verdad para promover ellos esta agenda de rebelión. Y es por eso que leemos las palabras aquí de Pedro, right? Y dice ahí, el 5, vayamos otra vez a 2 Pedro 3:5, 2 Peter 3:5, estos ignoran, dice, que voluntariamente, willingly, o sea, ya no es que, pues yo no sabía, no, es que a propósito ignoran. Es lo que está diciendo aquí, right? Que en el tiempo antiguo, dice, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene de donde, del agua, y por el agua subsiste. Es más, esto lo confirma la ciencia, ¿o no? Sí, toman un curso de biología, dice que la vida vino del agua, ¿no? Pues ya lo dijo la palabra de Dios. Pero viene la ciencia y lo descubrió la ciencia. No, ya estaba escrito en la palabra de Dios. Tantas cosas que están escritas en la palabra de Dios antes de que la ciencia lo descubriera. Y ya hemos tenido clases a través de los años de todas las maravillas de Dios, right? Y que la ciencia descubrió miles de años después o cientos de años después, y Dios ya lo estaba mencionando en su santa palabra. Nada más una de ellas, la redondez de la tierra. Job habla de eso. Algunos dicen que todavía la tierra es plana, pero bueno, es otro asunto, ¿verdad? La redondez de la tierra ya Dios se la había revelado a Job, ¿verdad? Y habla de él, el círculo de la tierra y cómo estaba colgada la tierra. ¿Cómo sabía Job que la tierra estaba colgando? Y que era redonda, se subía ya hasta arriba del tercer cielo a verla. No, pero bueno, nada más un punto, ¿verdad? Ignora esto, dice, los hombres impíos, pero dice, guardados para el fuego en el día del juicio. Esta tierra que vemos está guardada para el día del juicio y de la perdición de los hombres que impíos, los que no quieren buscar a Dios. Y es por eso que Dios mandó a su Hijo Jesucristo, para que el hombre encontrara a Dios, para que el hombre se encontrara con Dios. Vino desde su morada eterna y se encarnó para que el hombre tuviese contacto con la divinidad, pudiera tocarla, verla, abrazarlo, y oírlo. Dios, fíjense, lo que hace por su creación. Pero dice el 8 que no ignoréis esto, que con el Señor un día es como ¿qué? Como 1000 años y 1000 años como un día. Se nos olvida esto a veces. Y al hombre, a la humanidad se le olvida esto. Para Dios no existe el tiempo, hermanos. 1000 años, ¿qué son 1000 años para Dios? ¿Qué son 1.000.000 de años? Dice el mundo, ¿no? La tierra tiene millones y millones de años de existencia. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero para Dios, como quiera, el tiempo no existe, ¿right? No existe. Un día como 1000 años es como 1000 años, y 1000 años como un día. No retarda su promesa, dice el 9, según algunos la tienen por tardanza. Algunos ya se tardó mucho Dios. Es más, a veces nosotros también nos desesperamos en nuestras vidas como cristianos, esperando, oye Dios, ¿cuándo me vas a responder a mis necesidades?
¿No me has escuchado en mis oraciones? Como que ya es tiempo, ¿no? De que yo siga adelante, de que me vaya mejor. ¿Estás hablando en lo físico o en lo espiritual? Porque en lo espiritual tenemos todas las bendiciones en Cristo. En lo espiritual somos más que vencedores. Por eso cuando alguien nos hace algo, tenemos misericordia de esa persona, porque todavía no conoce a Dios, ¿right? ¿Cómo lo voy a mandar yo al infierno porque no me cae bien, porque me está haciendo esto o lo otro? Ni siquiera le he hablado de la palabra de Dios, ¿right? Que tengamos misericordia y humillarnos, ¿right? Siguiendo el ejemplo de Cristo. Se burlan, que se burlan, pero el Señor no retarda su promesa. Es paciente, dice el 9. ¿Para quién? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso manda a su Hijo Jesucristo, para que ninguno en este mundo perezca, para que todos vayamos a la morada eterna, al tercer cielo, donde Dios vive. Es su hogar y ahí quiere que estemos. Por eso Cristo dice: voy a prepararles, ¿qué? Morada. Allá en la casa de mi Padre los tengo que dejar para ir a hacer estos preparativos, pero los voy a dejar con el Consolador, no se mortifiquen. O sea, ahí va a estar Dios todavía, en la persona del Consolador, del Espíritu Santo, right? No se van a quedar solos. Él los va a guiar ¿a qué? A toda verdad. Él los va a guiar. No se olviden que viene otra vez, right? Y que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y algunos se basan en este versículo y dicen: entonces Dios no va a condenar a nadie, porque Él no quiere, right? Y Dios no miente. Entonces no ha de existir el infierno, right? En lugar de tormento, porque Dios no quiere que nadie perezca. Pues sí, por eso mandó a su Hijo para morir por ti y por mí en la cruz, para pagar el precio del pecado, porque tenía que haber un precio que se tenía que pagar, y Cristo lo pagó. Él ya hizo su parte, Dios ya hizo su parte, pero tú tienes que aceptar ese don de salvación. Tienes que aceptar el perdón que Él está ofreciendo, si quieres ir a vivir en la eternidad con Él, ¿right? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. O sea, te tienes que arrepentir, tienes que hacer tu parte. Metanoeo, ¿se acuerdan la palabra griega? Metanoeo, cambio de mente, a change of mind. Tienes que cambiar la mente. Lo que estás haciendo no es de acuerdo a la voluntad de Dios, porque está en contra de su palabra. Estás ofendiendo a Dios, o tienes que arrepentirte. El mundo piensa de una manera, pero no es la manera que Dios piensa. Tú tienes que arrepentirte. Dios ama a todos, lo veíamos en la clase de la semana pasada. Dios, Jesucristo, ama a todos y quiere que sigamos su ejemplo. Sin embargo, quiere que hagamos ¿qué? Su voluntad, porque viene el día del Señor, dice el 10, right? Como ladrón en la noche, en el cual, dice, los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No te mortifiques si Vladimir Putin va a usar fuerzas nucleares, right? No te mortifiques, eso no va a destruir al mundo. Sí va a ser un desastre tremendo si las llega a usar. Esperamos que Dios, y oramos que no llegue a usarlas, porque ya vimos, hermanos, lo que pasó cuando se usó, ¿verdad? Las fuerzas nucleares, las bombas nucleares, un desastre que hasta ahorita se sigue las repercusiones, ¿verdad? De la fuerza nuclear, la radiación, hermanos, que sigue por años y años, y ahí está, hermanos. Chernobyl, fue en el 86, ¿sí? La explosión de esa base nuclear, y todavía no existe realmente, hermanos. No debe vivir una persona ahí todavía. Es más, los soldados rusos estaban enfermando porque ocuparon esa base otra vez y se empezaron a enfermar de la radiación, y eso ya tiene años, hermanos. ¿Qué ocurrió? Me acuerdo que lo enseñaba en una clase de precálculo, ¿verdad? Una fórmula de la radiación, hermanos, es una curva así que se lleva años y años, se llama
el decaimiento exponencial, exponential decay. Y para que pierda la fuerza, ese uranio se va a llevar cientos y cientos de años y todavía va a tener fuerza. Pero hermanos, eso no va a destruir, no se mortifique, no va a destruir al mundo. Pero Dios sí. Dice, y van a ser que desechos, los cielos pasarán con grande estruendo. Ese cielo que vemos ahorita bien bonito azul, con grande estruendo. ¿Y qué? Y los elementos ardiendo serán desechos, todo se va a fundir, tierra, aire, agua, etcétera, todo será fundido. ¿Y qué? Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Serán quemadas. Y luego sigue diciendo, puesto que todas estas cosas han de ser, versículo 11, han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿A quién le está hablando aquí Pedro? Pues a los cristianos, ¿no? A usted y a mí. Y Dios quiere que también tú, amigo, amiga, si no eres miembro del cuerpo de Cristo, entres para que puedas vivir santa y piadosamente. Dios te habilita para que puedas ser un santo de Dios, de Él, y te borra tus culpas en las aguas del bautismo y te lleva a vivir vida nueva en Cristo Jesús, su Hijo. Por eso dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? A veces se nos olvida esto y le damos vuelo a la hilacha, aunque somos hijos de Dios, y hacemos lo que queremos, porque mi cuerpo manda. No se diga el mundo, que está vendado por Satanás y hace básicamente lo que quiere el mundo. El príncipe de este mundo, Satanás, el príncipe, el padre de mentira, engañando, es lo que es Satanás, padre de mentira. Dios no. Y Dios nos da esa recomendación, esa exhortación, esa advertencia. Vivan de esta manera, santa y piadosamente, esperando, dice, waiting, looking for, y apresurándonos, dice, para la venida del día de Dios, and hasting unto the coming of the day of God. Pero hermanos, a veces ni siquiera nos apresuramos para llegar temprano aquí. Y queremos apresurarnos para la venida del Señor, no concuerda, ¿verdad? No hacemos hasta lo imposible para estar aquí presentes, alabando a nuestro Padre Celestial y dándole la honra y la gloria que Él se merece. Nos vamos a apresurar para la venida del Señor. Lo más simple, tenemos carros, bueno, la mayoría, ¿verdad? Tenemos la facilidad, nos da Dios salud, y lo menospreciamos a veces. Apresurarnos, dice, esperando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, dice, encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán otra vez. La palabra fundir es gonna be, dice ahí, with fervent heat, be dissolved. ¿Cómo es que la tierra va a ser disuelta? Dice ahí, la tierra es bien difícil, ¿verdad? Le echa uno fuego y puedes quemar tú la tierra. No puedes quemar la tierra. Tú no, pero Dios sí. Es más, usan la tierra para apagar los incendios. Vemos los helicópteros con esos incendios forestales, le avientan tierra con químicas y quién sabe, pero también es para apagarlo. Y eso es lo que hacemos. Si estamos en un rancho, pues le echamos tantita tierra para apagar, o agua si tenemos agua. Pero otra vez, el agua va a ser disuelta. ¿Puedes quemar tú el agua? Pues no, la puedes hervir y luego se evapora. Eso es otro asunto. Pero quemarla, te voy a quemar agua, vas a ver ahorita. No se puede. You can't burn water. Ni la tierra. Y Dios dice, todo eso va a ser disuelto. Se va a fundir. El aire, ¿puedes quemar el aire con una torcha? No puedes quemar el aire, ¿verdad? ¿Mande? Al contrario, el oxígeno le da más poder. Pues sí,
oxígeno es lo que hace que el aire, que el fuego siga ardiendo. No puedes quemar. Pero Dios sí, se van a fundir los elementos. Pero nosotros, dice, no sean como el mundo, nosotros esperamos según sus promesas que es cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esta tierra, como dice el libro de Apocalipsis, ya la hemos predicado en las clases, esperamos la tierra nueva. El mar ya no existía, el mar antiguo, la tierra dejó de existir, ¿right? Ya no existía, dice en Apocalipsis. Esta tierra ya no va a existir. Algunas religiones falsas dicen que sí va a seguir existiendo. No sé cómo le van a hacer con la profecía que está aquí en Pedro, ¿verdad? Para quitarla del libro. Pero que dice que esta tierra ahorita en la cual usted y yo estamos pisando, vivimos, va a ser deshecha. No va a existir en aquel día. Y dice, en esos cielos nuevos y tierra nueva, ahí va a morar, ¿qué dice? La justicia. Ahorita mora la justicia porque Dios vive allí. Es su casa. Y nosotros vamos a poder estar ahí con Él. En esta tierra nueva, donde mora la justicia. No va a haber que te doy un 100 y ya es como que no lo viste. No va a haber corrupción, hermanos. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados otra vez, ¿qué? Sin mancha, por Él, e irreprensibles en paz, sin mancha. Mantente puro, hermano, hermana. Busca agradar a Dios, no a tu carne, amigo, amiga. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Y tener entendido, dice, que la paciencia de nuestro Señor, el versículo 15, verse 15, es para salvación. Si ves y tienes hoy este día, es porque Dios te ha dado esa bendición de que tu corazón todavía esté latiendo. Todavía. Sigue la sangre por todo tu cuerpo, ¿verdad? Bombeando, circulando. Dios te lo está dejando para salvación, para que te arrepientas, amigo, amiga, si no lo has hecho, para que Él te añada. No quiere que ninguno se pierda, para que entres en esta arca espiritual que es la iglesia del Señor. Y dice, y menciona y recuerda al apóstol Pablo, ¿right? Como también nuestro amado hermano Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo una vez exhortó y reprendió a Pedro por ser hipócrita? Andaba con los judíos muy buddy, ¿verdad? Y luego con los gentiles se hacía como gentil y así andaba, ¿verdad? Y Pablo le reprende, ¿qué estás haciendo, Pedro? Y no le agarró rencor. Pedro dice, nuestro amado hermano Pablo lo menciona. ¿Ven ustedes el amor? ¿Cómo es perdonar de veras? Eso es perdonar, hermanos, con amor ágape. Nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, ¿qué? Hablando de la paciencia y del Señor para salvación. Casi dicen todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Nos habla del juicio del apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Que vamos a ser juzgados y Dios nos va a recompensar de acuerdo a las obras que hayamos hecho mientras estábamos en la carne. Lo menciona el apóstol Pablo acerca del juicio de Dios. Menciona acerca de la venida de Cristo también, cómo vamos a ser, ¿qué? Transformados. 1 Corintios 15, 55, 56 y todos esos versículos, ¿right? Tesalonicenses nos habla también de la segunda venida de Cristo y la resurrección, que los muertos en Cristo, ¿qué? Serán resucitados primero. Pablo, es lo que Pedro está diciendo. Y sí, habla estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Quién sabe cómo va a ser la transformación? Hermano, no lo sabemos exactamente, pero dice que en un abrir y cerrar de ojos va a ocurrir, ¿verdad? Y seremos transformados. Y este cuerpo mortal se va a vestir ¿de qué? De inmortalidad. Yo no sé cómo va a ser, pero Pablo dice que va a pasar. Son difíciles de entender. Algunos entran con la teoría del rapto y en fin, etcétera, etcétera. Esa palabra no existe, hermanos, en la Biblia, rapto,
No se menciona rápido, pues vamos a ser arrebatados, dice. Quizás se están refiriendo a eso. Pero de que va a haber un rapto, hermanos, así como a veces lo pintan las religiones falsas, no nos habla la palabra de Dios. Y por eso dice algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, dice, e inconstantes. Indocto significa una persona que no tiene conocimiento. Unlearned. Y inconstantes and unstable. Personas que no tienen consistencia, no tienen fidelidad, constancia. Andan brinque por todas las iglesias a ver dónde van a caer. Y luego ellos son los que conocen según el Evangelio. Dice ellos que ellos tuercen, ¿no? They twist, dice. They twist. Tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición, unto their own destruction. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, o sea, ya están advertidos, hermanos. No actúen como que no lo saben, ¿verdad? Ya lo saben. Guardaos, beware. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Cuidado, no vayan a caer. No vayan a ser arrastrados por uno de estos torcidos que tuercen las escrituras. Cuidado, no se crean. Qué bueno es buscar en el internet, sí hay bastantes personas que hablan y hay muy buenos temas a veces, pero cuidado, hermanos. Cuidado también lo que estás oyendo y lo que... Porque al rato empiezas a creer que es verdad. Mira, este tiene mucha fama. Cuidado. Siempre compara con lo que dice la palabra de Dios. Aquí está el modelo, el patrón, right? So, siempre compara. Si quieres oír a otros predicadores, amén. Pero ten cuidado lo que dice. No te vayas luego a andar torciendo tú también las escrituras, ¿verdad? Antes bien, dice, y por eso dice el 18, el versículo clave, ¿verdad? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Empápate en conocer la persona de Cristo. ¿Quién es Él? Su ejemplo en la vida que Él vivió en esta tierra. Síguelo. Ahí está el mejor ejemplo. No tienes que escuchar a tantas personas que existen hoy en el internet. Ya Cristo está aquí. Sigue su ejemplo. No hay problema si sigue su ejemplo. Debemos de comprender y de entender, hermanos, otra vez y tener cuidado con estos progresistas, yendo otra vez con los progresistas, right? Lo que están tratando de hacer hoy y su agenda, hermanos, que tienen en este mundo, para que tú y yo podamos dar una respuesta de la esperanza que tenemos. Esto lo dice también el apóstol Pedro, fíjate ahí en 1 de Pedro 3:15. 1 Peter 3:15, ¿qué dice, hermanos? 1 de Pedro 3:15. Si no santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones, que están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahí está, muy claro. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Apártate para Él, en tu corazón, lo que está diciendo. Y siempre es que estés preparado para presentar esa defensa. Con mansedumbre, claro, right? Con mansedumbre. With meekness. Y reverencia. ¿Reverencia ante quién? Pues ante Dios. Con respeto ante Dios, de lo que estás hablando. De todo aquel que os demande esa razón de la esperanza que está en ti. Y cuando hacemos esto, hermanos, también demostremos esa misma gracia. Por eso dice crecer en la gracia. Pues demuéstrala. Como hablas, como le predicas al mundo también, right? Con esa gentileza, hermanos, con esa gratitud, con esa paciencia, como gente de Dios. Esto nos dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2, 24 al 26. ¿Qué dice ahí, hermanos? 2 Timothy 2, 24 through 26.
Porque el siervo del Señor que no debe de ser contencioso, sino que, sino amable para con todos, apto para enseñar. No, el hermano Chávez es el único que puede enseñar porque él es el que está ahí enfrente predicando. No, tú hermano, tu hermana también debes de ser apta para enseñar. Y si no lo eres todavía, pues si eres recién bautizado o bautizada, bueno, está bien, pero de perdida el plan de salvación debes de conocerlo de corazón, ¿right? Que es lo más importante, para que tú también le prediques a otros. No hay excusa. Apto para enseñar, sufrido, y eso a veces se nos olvida, ¿verdad? Patient. Sufrido en inglés aquí es paciente, fíjense lo que dice. Patient, right? Patient. Paciente. Luego explotamos, luego empezamos a gritar. Se nos olvida, paciente, sufrido. Que con mansedumbre, dice, corrija, el 25, a los que se oponen. With meekness instructing those that oppose themselves. Por si quizá, esto siempre llevar en la mente, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. If God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. Por si quizá Dios les conceda, tú predica con mansedumbre. Por si quizá Dios les conceda, sigue recordándole a tus familiares no cristianos, por si quizá Dios les conceda. Esperamos que todavía Dios no les mande ese espíritu de mentira, porque cuando Dios lo hace, ya no les va a entrar nada en su cabeza. Dios dijo, suficiente, hijo, hija, pariente, hermano, hermana, tío, abuelo, suficiente, ya no quisiste. Años de ignorarme, ahí te va el espíritu de mentira. Y triste, ese es el momento. Seguimos orando a Dios para que siga teniendo misericordia, no nada más de ellos, sino también de nosotros. Por si quizás se arrepientan. ¿Para qué dice? Para conocer la verdad. To the acknowledging of the truth. Y escapen, dice, ¿de qué? Del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. And that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. Dice, la voluntad del diablo. Y ellos piensan que están libres, ¿verdad? Yo hago lo que yo quiera. Este cigarro lo dejo cuando yo quiera. Estábamos en una representación allá en Goliath, ¿verdad? Y estaba una de las representantes ahí con su esposo. Estábamos platicando yo y mi esposa con ella. Estaba ella vaping, ¿verdad? Un cigarro, y le hacía y no dejaba salir nada, o como que lo quería meter más ese humo. Ay, más dije yo, pobrecita, Señor, no sabe el daño que se está haciendo. Nada salía, hermano, ni siquiera un poquitito de ese vape. Me dio tanta lástima ver así. Y dicen que no es adictivo, que es todavía peor que un cigarrillo común y corriente. Y así está el mundo, en el lazo de Satanás. Nada más, ¿verdad? Un punto. Pero todo lo demás puede ser sexo, puede ser mentira, puede ser lo que sea. Así está el mundo, en el lazo de Satanás. Si Dios quiere que sea librado. Y por eso hay que seguir enseñando, pero ¿con qué? Con mansedumbre. Por si quizá Dios les conceda. Que tenga misericordia Dios de ellos y de nosotros. Ojalá, hermanos, que entendamos esto y que siempre apliquemos lo que ya para terminar en Efesios 4:15, Ephesians 4:15, Efesios 4:15, dice la palabra de Dios. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, sí, ¿verdad? No, estoy leyendo Filipenses, perdón. A ver, si alguien no tiene leído, Efesios 4:15, perdón, 4:15, Ephesians. Amén. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, dicen, todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, siguiendo la verdad, speaking the truth in love, right? Esto es lo que Dios quiere, hermanos, cuando tú y yo hablemos y prediquemos el Evangelio, que sea esta verdad con amor.
esperando que Dios también les conceda a ellos este don, este conocimiento para salvación, y que siga teniendo misericordia otra vez, no nada más de ellos, sino de cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí, pidiendo de su misericordia y de su amor. Si en esta mañana, amigo, amiga, tú también ya tienes en tu corazón esa decisión de empezar una vida nueva en Cristo y dar tu vida a Él en las aguas del bautismo, estás totalmente arrepentido, arrepentida, y quieres entregar tu vida a Él, ¿por qué no lo haces hoy? ¿Por qué no te decides hoy? Contáctanos para que Dios obre este milagro en tu vida hoy. No lo dejes para mañana. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un receso de 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Dios les bendiga. Amén.